Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en esta devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando de un tema importantísimo. Cuando David escuchó el consejo de Satanás. ¿Alguna vez habías escuchado esto? La Escritura registra un hecho muy lamentable en la vida de David, el rey. Y esto lo estaremos abordando en los próximos minutos. Bienvenidos. La mayoría de los cristianos no creen muchas veces en la guerra espiritual. Creen que el hecho de simplemente orar, ayunar, levantar sus manos es suficiente. La Escritura nos registra a un hombre que tenía el corazón conforme al Señor y que fue ungido con un cuerno especial, con un aceite especial, que no cualquier persona recibía esa unción. David nace en el corazón del Señor y él viene a sustituir a Saúl, un hombre que al igual que David fue ungido de una manera diferente y que Dios manifestó que estaba con él, pero al momento de rebelarse, al momento de hacer las cosas a su manera, Dios lo hace a un lado. Vemos aquí en la vida de David que sucede algo increíble. Él nos muestra en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, algo interesante. Dice la Escritura en el versículo 1 y 2, entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced un censo en Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Observemos que David en ningún momento tiene la dirección de Dios y esto le puede ocasionar serios problemas. De hecho, Joab, su general, él percibió que algo no estaba bien, que algo estaba mal en la vida de David y entonces él toma valor y le insiste y le dice que se detenga, que no haga eso porque puede llevar a pecar a su pueblo. Mas sin embargo, David continuó con eso. ¿Por qué David permitió que este censo se realizara? ¿Por qué escuchó en primer lugar la voz de Satán? ¿Por qué Satanás pudo acceder a él? ¿Por qué? Esto no es otra cosa más de que ver que David tuvo puertas que abrió y que esas puertas provocaron que él le diera facilidad o acceso a Satanás para que Satanás pudiera hablar al oído. Ahora, David no conocía la voz de Dios. David no conocía la voz del Espíritu Santo. David no hablaba en profecía. Vemos muchos salmos en donde David está hablando proféticamente y él es usado de una manera increíble por medio de Dios. Pero aquí estaba escuchando la voz de Satán. Dice la Escritura entonces que Satanás provoca a David. Pero, ¿cuál sería la puerta que David abrió? Primera de Crónicas 21, 1 y 2 nos registra este hecho tan lamentable y aquí vemos que David sigue el consejo que Satanás le estaba dando. Si David persistía, habría consecuencias porque Satanás nunca viene a hacer algo bueno en la vida de las personas. Él siempre viene a robar, matar y destruir. En este caso, David estaba entrando en terrenos muy delicados, en terrenos muy graves, en los cuales expondría no solamente a toda la nación, sino también a su familia. David tuvo que abrir puertas espirituales. Él, en esta actitud que él estaba tomando, Joab lo desconoció. Joab estaba viendo que algo no estaba bien. ¿Por qué? Si tú te vas a 1 Crónicas capítulo 20, nos dice la Escritura que David no va a la guerra. Dice la Escritura, en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió el ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén.
Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. 4 cosas importantes a destacar. David permaneció firme ante la orden que le dio a su general Joab. Segundo, él insistió de una manera increíble que se hiciera el censo. Aún cuando él estaba escuchando la voz de Satanás, él distinguía y sabía perfectamente que era Satanás, que no era Dios el que le estaba enviando esto. David tomó el consejo que Satanás le dio y no solamente eso, sino que accionó, hizo las cosas que Satanás le estaba indicando que hiciera porque él fue provocado. No fue por boca de nadie que David tomó este consejo, no, fue directo, porque dice la Escritura en 1 Crónicas 21:1 que Satanás provocó a David, es decir, fue de una manera directa. ¿Por qué Satanás pudo provocar a David a hacer algo que Dios no le mandó a hacer? Acabamos de leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, algo importante. David no fue a la guerra, se quedó en Jerusalén, es decir, se quedó en casa. Joab, uno de sus generales, peleó contra el ejército de los amonitas. Los amonitas, recuerden que provienen de Lot, de una de las hijas de él por incesto. Aquí menciona la Escritura que Joab venció a estos ejércitos y que sitió y destruyó la ciudad de Rabá. Y bueno, en la Biblia nos da a entender que se apresó al rey de los amonitas y entonces Joab manda un mensaje al rey David, quien estaba descansando allá en Jerusalén. Y David entonces se dirige a esta ciudad de Rabá e inmediatamente observa al rey y ve algo increíble. Ve una corona preciosa llena de gemas, llena de piedras muy preciosas. Y entonces aquí es donde David empieza a abrir puertas. ¿Por qué? Porque David codicia esa corona. David vio que era demasiado hermosa, vio que estaba adornada de manera muy especial y se dio cuenta que era demasiado cara. Pero ¿en cabeza de quién estaba esa corona? La Biblia menciona que estaba en la cabeza del rey. En la versión griega o vulgata nos dice que estaba en la cabeza de Milcom. Milcom, también llamado Moloc, era el dios de los amonitas. Recordemos que este dios era un dios a donde se le ofrecían los niños. Ellos eran quemados vivos. Así apaciguaban su ira a los israelitas cuando ellos se desviaban y servían a este Dios terrible. Entonces, la corona que se puso o que permitió David que se le pusiera en su cabeza, porque no solamente la codicia, sino que él permitió que esa corona se le pusiera en su cabeza. Esa corona estaba con derechos legales, estaba prácticamente influyendo en la cabeza del rey amonita para poder traer destrucción. Entonces, al momento de que David se pone esa corona, entonces se desata el mundo espiritual y él ejerce, o más bien, él permite dar derechos legales y por eso Satanás puede acceder a David. Inmediatamente en cuanto David recibe esa corona, la actitud, el corazón, la visión y todo lo que David era cambia definitivamente. Recordemos que Satanás está esperando una puerta solamente para poder atacar. Lo vemos en la vida de Pedro cuando estaba caminando Pedro con Jesús. En una de esas ocasiones Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Satanás había aprovechado un instante para poder atacar a Pedro y entonces Pedro fue descubierto, más bien Pedro no, sino Satanás fue descubierto que estaba haciendo algo. Otro de los discípulos en donde Satanás entró fue Judas, porque dice la Escritura que cuando estaba ahí en la última cena con su maestro, Satanás entró a Judas
para poder traicionarlo, para poder hacer lo que tenía que hacer. Y vemos que a partir del momento en que David permite que esa corona, la corona de Milcom, la corona de Moloch, se le ponga en su cabeza, los derechos legales son increíbles. David permite que esa corona de ese rey se apuesta ahí en su cabeza. David ahora toma decisiones muy terribles, en donde él empieza a mostrar y manifestar esos comportamientos que no eran de un rey que fue ungido con un cuerno de la unción. Porque dice la escritura en el versículo 2 del capítulo 20 de Primera de Crónicas: entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey, es decir, de la cabeza de Milcom, y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas, y David descubrió que pesaba 34 kilos, es decir, en hebreo un talento, 75 libras. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. Se puso la corona, recibió un botín, pero también hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. David ya había provocado que el mundo espiritual se desatara en su contra, y ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? Al momento de que David regresa a Jerusalén, entonces ahora Dios está molesto con David. Dios está muy molesto con él, y ahora no quiere hablar. David tenía acceso directo a Dios, él podía platicar con él. De hecho, conocemos el tabernáculo de David, pero ahora Dios no quería hablar. Y entonces Dios habla con David, pero a través de una tercera persona. Dios habla a través de Gad, un vidente. La Biblia menciona claramente que es un vidente, no es un profeta cualquiera, es un hombre de Dios ungido, quien David reconocía y sabía que era un hombre de Dios. Dice la Escritura que la ira de Dios se enciende de una manera terrible, y entonces cuando David está hablando con Dios, Dios no le contesta, pero Dios usa a un tercero, a un hombre verdadero, un hombre genuino, un siervo que pasaba tiempo en intimidad con Dios y meditaba en su palabra. Y entonces Dios le manda decir a David algo increíble, porque la ira de Dios se estaba encendiendo y en cualquier momento podía estallar algo que David no podría parar por más sacrificios y holocaustos que éste pudiera ofrecer. David, aquí en medio de todo esto, él reconoce que él falló. Él está consciente que algo no estaba bien. Él está consciente que él cometió un pecado delante del Señor, mas sin embargo ya no podía detener nada. Dios, a pesar de que está escuchando que David pide perdón, él está molesto y envía a este profeta, y Dios le da 3 opciones para que David escoja una de ellas. Primera de Crónicas 21:12 nos dice lo siguiente: puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Entendamos aquí estas 3 opciones. David tenía que escoger una. No había vuelta de hoja. David tenía que escoger, así como él tuvo el valor y la capacidad de mandar a hacer ese censo, el cual destruiría y traería consecuencias graves y delicadas. Ahora David tenía que tomar la decisión por el pueblo, por su vida, por su familia. Observas las consecuencias que hay cuando tú no eres guiado por Dios, cuando empiezas a escuchar la voz de Satanás. Hay una voz que se asemeja mucho a la voz del Espíritu Santo, pero recuerda que Satanás es un imitador. Él tratará de imitar lo más que pueda la voz del Espíritu Santo para tratar de darte un mensaje el cual Dios no te entrega. Y ahí es donde entran espíritus de apostasía, ahí es donde entran espíritus de engaño, ahí es donde Satanás lo único que pretende es
quitarte de tu posición, es hacerte a un lado de tu llamado, es hacerte a un lado de tu propósito. Y cuando logra poder acertar en tu corazón, en tu mente, entonces lo único que podemos ver es que tú estás descuidado, que tú no escuchas la voz de Dios, que tú no distingues, no haces una distinción entre la voz de Dios y entre la voz de Satanás. Aquí se manifiesta que tú no pasas tiempo con Dios, aquí se manifiesta que tú no meditas en la palabra, aquí se manifiesta que tú no ayunas. Esto es lo que llevó a David a escuchar la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque mientras Joab estaba peleando una guerra para poder darle paz al pueblo, entonces David decide quedarse a descansar en Jerusalén por segunda vez. Y esto le trajo consecuencias terribles, porque en ese tiempo David tenía tiempo suficiente, vaya la redundancia, para pensar, para meditar, para planear, para hacer 1000 cosas. Y ahí es donde Satanás empieza a hacer esa estrategia y ese plan para poder tener una victoria sobre David. Tal vez David había vencido a través de Joab a muchos de los amonitas, pero Satanás directamente con David empezó a hacer la diferencia, haciendo estragos y permitiendo que la ira de Dios viniera a casa de David y viniera a todo el reino. Amado hermano, ¿qué decidiría David? ¿Cuál fue la decisión que tomó David? La Escritura nos menciona claramente que David no escoge ninguna de estas tres opciones. Al contrario, él se humilla a tierra. Él entonces cambia sus ropas por unas ropas ásperas y empieza a humillarse junto con los ancianos de Israel. Y es algo tan increíble porque en 1 Crónicas 2:13 nos manifiesta que David asume la responsabilidad, pero el daño ya estaba hecho. David asume la responsabilidad, pero ya no podía detener lo que venía sobre Jerusalén, lo que venía sobre su casa. Muchas veces tú piensas que Dios se va a quedar con manos cruzadas cuando tomas decisiones equivocadas. No, mi amado hermano, a pesar de que estamos en el tiempo de la gracia, escucha, también estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos en el tiempo en donde Satanás tiene prisa para poder atraparte, para poder engañarte, para poder seducirte, para que tú estés juntamente con él en el lago de fuego. Porque es cierto, tú cuando mueras, si tú sigues insistiendo en escuchar la voz de Satanás, tú vas a ir al infierno. Pero recuerda que todas esas almas van a ser sacadas del infierno y van a estar ahí de pie ante el trono del Señor para ser enjuiciados, y una vez que sean enjuiciados serán lanzados al lago de fuego junto con el infierno, junto con el falso profeta, junto con la bestia, junto con el anticristo, junto con Satanás. Ese es el lugar en donde Satanás quiere que estés, porque ese lugar es un lugar de tormento, pero ese lugar no fue diseñado para ti. Amado hermano, entiende, hoy es el día en donde tú puedes marcar la diferencia. Tú estás consciente cuando escuchas la voz de Dios, pero tú también estás consciente cuando estás escuchando la voz de Satanás. Es muy obvio cuando la voz de Satanás está ahí hablando a tu oído, porque las acciones que vienen, las decisiones que vienen, van a marcar la diferencia y van a poder mostrarte a través de todas esas señales si verdaderamente es Dios quien te habló y no, porque Dios jamás te aparta de tu propósito. Dios jamás te aparta de tu llamado. Dios jamás atenta en contra de todo lo que Dios ya te ha regalado. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Desafortunadamente, muchas veces nosotros nos creemos, nos envanecemos y ahí, a través del orgullo, Satanás tiene un acceso, tiene una puerta para poder atacar. Esto le pasó a David. Esto le sucedió a David. Si David, que era conforme al corazón de Dios, pudo ser engañado y seducido por Satanás, ¿quiénes somos nosotros? Por eso la Escritura dice, si tú crees que estás firme, ten cuidado de no caer, de no tropezar. Es cierto, es necesario que haya muchos tropiezos, lo hablé en devocionales anteriores, pero la decisión al final de todo esto es nuestra, es tuya. Las consecuencias que tuvo el hecho de haber seguido el consejo de Satanás, David, fueron terribles. Dios manda a su ángel y entonces mueren 70,000 israelitas.
70,000 soldados, guerreros. Ellos fueron a atacar a todos estos ejércitos y los vencieron. Pero ahora, sin que ellos levantaran una espada, ellos estaban siendo vencidos por Dios, porque Dios le había vuelto la espalda a David. No permitas que tus decisiones entristezcan al Espíritu Santo. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, Él se aleja. Y ahí Satanás envía un espíritu para hacerte creer que es el Espíritu Santo, pero en realidad no es Él. Tus acciones, tu lenguaje corporal, la manera en cómo te expresas, la manera en cómo te conduces, eso indicará si verdaderamente Dios está contigo o no. Dice Primera de Crónicas 21:15, además Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna, es decir, de Ornán, el Jebuseo. ¿Qué es lo que hace que se detenga la ira de Dios? Por alguna razón, Dios le dijo a este ángel de la muerte, que no es otro más de que el ángel que visita a Egipto es el mismo. Observa que es el mismo. ¿Qué es lo que detuvo que Dios no continuara matando, destruyendo a Jerusalén? Bueno, David toma una actitud muy diferente a Saúl. Saúl jamás se humilla, jamás reconoce su pecado. Es cierto, lo hizo nada más delante de Samuel, pero no se arrepiente de todo corazón, porque si él hubiera hecho, entonces Dios hubiera permanecido con las promesas que le había dado. Dice la Escritura en el versículo 16, David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada. Nos está mostrando la Biblia que David estaba humillado, estaba postrado al ver el caos, a ver la destrucción, a ver lo que estaba sucediendo por una decisión. David vio que este ángel estaba con la espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén, y que en cualquier momento Jerusalén iba a estar destruida. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. Vemos entonces que Dios ve esta actitud de David y entonces le da una oportunidad más. Dios es Dios de nuevos comienzos. Si tú crees que fue mucha tu maldad, si tú crees que hasta ahora solamente te has dejado guiar por tus decisiones, por tu manera de vivir y que no existe algo que pueda mover la mano de Dios. Mira, David nos muestra que a pesar de que escuchó la voz de Satanás, él tuvo una oportunidad delante del Señor porque él se arrepintió de una manera genuina. Que dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, clamaren y oraren y se arrepintieren de todos sus caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tú crees que hoy Dios te está usando de una manera poderosa y que todas las tienes ganadas, puedes equivocarte. Si tú crees que tú estás bien, ten cuidado. Si David pudo ser atacado, si David pudo haber sido seducido, la Escritura se encarga de hablar literalmente que no fueron personas lo que atacaron a David a sus oídos. Dice la Escritura que fue Satanás directamente, pero cuando Satanás pudo acceder a David es porque David ya tenía puertas abiertas. Mi pregunta es, ¿cuántas puertas abiertas tienes tú el día de hoy? Analiza un poco, haz un inventario en tu vida. Si hay puertas ahí abiertas, no es el tema que estoy hablando, pero si hay puertas abiertas el día de hoy, necesitas hoy arrepentirte de todo corazón, humillarte, mostrarle al Señor que verdaderamente estás arrepentido con todo tu ser y Dios puede escuchar tu voz y hacer la diferencia. Si lo haces, te aseguro que entonces vendrá un tiempo de bendición para tu vida y Dios borrará toda maldad, todo pecado, aún así hayas tomado la decisión más difícil. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida.
Agradezco enormemente el que nos hayas seguido a través de este devocional. Si este devocional te bendijo, por favor, ayúdanos compartiéndolo a aquellas personas que necesitan escuchar esta clase de mensaje. Nosotros no estamos para entretener a nadie. Nosotros estamos entregando la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para bendecir. Así es de que bendice a otros. Tal vez esta palabra pueda sacarlos de esa condición de miseria, de esas prisiones de oscuridad, y Dios pueda darles esa libertad que a ti y a mí nos ha dado. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.